Retiro decisivo. Al intentar penetrar en la vida y los escritos de San Juan de Ávila, nos puede pasar lo que ya anotaba su primer biógrafo y amigo personal del santo, Fray Luis de Granada, cuando le pidieron que escribiese su vida. Y así dice: «Después que me puse a considerar con atención la alteza de sus virtudes, me pareció cierto que ninguno podría competentemente escribir su vida, sino quien tuviese el mismo espíritu que él tuvo. Porque sus virtudes son tan altas, que claramente confieso que las pierdo de vista, y como me hallo insuficiente para alcanzarlas, así también para escribirlas. Mayormente que para esto tengo que desviar los ojos de las comunes virtudes que ahora vemos en nuestros tiempos, y subir a otra clase más alta de otros nuevos hombres, en quien por estar la carne muy mortificada, reina el Espíritu de Dios más enteramente, el cual hace los hombres semejantes a sí, y diferentes de los otros, que carecen de la alteza de este Espíritu. Y para decir algo de lo que siento, leyendo la vida de los santos pasados y mirando la de este siervo de Dios, que Él quiso enviar en nuestros tiempos al mundo, me parece que trató de imitarlos con todas sus fuerzas, porque vi en él una profundísima humildad, una encendida caridad, una sed insaciable de la salvación de las almas, un estudio continuo y trabajo para adquirirlas, con otras virtudes suyas que adelante se verán. Si quien también le conocía siente esta dificultad para decir lo que vio, y dice se ayudará de sus escritos para darle a conocer mejor, eso mismo vamos a intentar hacer nosotros. Al compás de su vida, tratar de ir penetrando más en su interior a través de lo que hizo y escribió, para aprovecharnos de su testimonio y de sus enseñanzas, y lograr, como él lo hizo, con la gracia de Dios, imitar a los santos que siguieron a Jesucristo. San Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo, hoy perteneciente a la provincia de Ciudad Real. Sus padres, Alonso de Ávila y Catalina Chisón, eran de los más honrados y ricos del lugar. Con otros parientes suyos, tenían una mina de plata en Sierra Morena. Su madre era, sin duda, como de la familia de los Chisones, de linaje de hijosdalgos. Su padre procedía más o menos remotamente de judíos conversos, a los que llamaban cristianos nuevos. Las prevenciones que en aquella época se tenían contra los conversos y sus descendientes dio lugar a una serie de medidas que hicieron sufrir a muchos. Esta sombra le acompañó a Juan toda la vida. Su origen judío aparecerá claramente en sus relaciones con los jesuitas. El matrimonio era tenido en muy buen concepto y aprecio por los vecinos. Sólo la realización de un deseo les faltaba para ser felices: que Dios les concediera un hijo. Para alcanzar del Señor esta gracia, cuentan que su madre, descalza y con una soga ceñida a las carnes, fue en romería a la ermita de Santa Brígida durante 13 días seguidos, para pedir al Señor, por intercesión de la santa, les concediese el tan deseado hijo. Sus oraciones fueron escuchadas, y el 6 de enero de 1499 o 1500 nació el pequeño Juan. Su infancia estuvo rodeada desde los primeros momentos por un ambiente profundamente religioso. No se sabe cómo transcurrieron sus primeros años. Seguramente aprendería en Almodóvar las primeras letras, algo de gramática y de humanidades, y sobre todo la doctrina cristiana que recibió al contacto con el ejemplo de sus padres y las enseñanzas que desde pequeño le proporcionaron. Cuando tenía 14 años, su padre, mirando por el futuro de su hijo, decidió enviarle a estudiar leyes en Salamanca, una carrera opuesta a su temperamento afectivo de orador y de orante, predicador y contemplativo.
Allí estudió durante casi 4 años, sin llegar a graduarse porque el estudio de las leyes debió decir poco a este joven que tenía otras aspiraciones. Es en 1517 cuando parece tiene uno de esos encuentros misteriosos del hombre con Dios que le movió a dejar Salamanca. Algunos de sus biógrafos recogen una anécdota que no puede tener explicación sin recurrir a la acción del Espíritu Santo, que actúa en el interior del hombre. Esta acción es tanto más perceptible cuando se produce de una manera repentina y fuera del tiempo de la oración. Quizá fuese contada confidencialmente por el mismo Juan. Le hizo nuestro Señor merced de llamarle a la vida perfecta con un particular llamamiento y eficaz vocación, y fue en la ocasión de donde menos se esperaba, porque hallándose en unas fiestas de toros y cañas en aquella ciudad, le representó el Señor tan vivamente las miserias del mundo, el descuido de su muerte y el olvido del camino de su salvación, que, reprehendiéndose así de cuán embebido estaba en aquella vanidad con todos los demás, y gran descuido de Dios y de su cuenta, se salió de ellas con otros espíritus de los que entró en ellas. Se fue a su casa, empleó grandes ratos en la consideración de las cosas del mundo, de su bajeza y vileza. Salió tal de ella que se determinó de dejar el estudio de las leyes y atender sólo a las de Dios, y en una vida recogidísima y santa, servirle de veras. Dejó Salamanca, vino a casa de sus padres, pidiéndoles le dejasen estar en un aposento apartado de la casa, en vida más que solitaria y sirviendo de veras a Dios. Ellos consintieron con su deseo e intento, porque no se les fuese de su casa, porque le amaban tiernamente, como a único. Efectivamente, era su único hijo. Juan volvió a Almodóvar, a su tierra, a su casa. A Salamanca le envió su padre de adolescente. Ahora es ya un joven que se siente llamado con muy particular llamamiento, y él tiene que enfrentarse a su destino. Juan opta por el Dios amor. Renuncia a lo que el evangelista San Juan llama codicia de la carne, codicia de los ojos y la ostentación de lo que se tiene. No desea ni busca bienes materiales, comodidades, ni la honra y alabanza de los hombres, sino la gloria, el amor y el servicio de Dios. Él es un creyente que ha descubierto el amor de todo un Dios, manifestado en Jesucristo. Un creyente es Pablo, a quien él tanto admira y quiere seguir, porque es un hombre que se ha encontrado con Cristo, con esa visión que hace brotar un amor apasionado de fidelidad y de ponerle en el centro de su vida, considerando todo lo demás por basura en comparación de su conocimiento y amor. Y entonces ya no tiene más que una urgencia: comunicar lo que lleva por dentro. Y por eso la fe es esencialmente apostólica. Son los pasos que va a dar Juan en su vida de creyente en este retiro de 3 años que marcará lo que será su futuro. Futuro que él desconoce y que Dios, en su sabiduría divina, le irá manifestando poco a poco. Lo que ahora sabe es que Dios le llama a ser santo, a ser un cristiano auténtico, a entregarse de verdad. Pero ¿cómo y dónde? A este discernimiento tiene que enfrentarse y empleará los medios mejores: la oración y la penitencia. Este joven, a quien todo le sonreía, buena situación económica, preparación intelectual con vistas a un brillante futuro, sabe dejarlo todo para responder a la llamada de Dios,
con total abandono a lo que el Señor vaya disponiendo, que será la tónica de toda su vida. Ama a Dios con todo su corazón y quiere entregarse de lleno a conocer su voluntad, con el fin de seguirla con generosidad. ¿Qué hizo al llegar a su casa? Brevemente nos narran lo que fue su vida durante los 3 años siguientes. En este aposento tenía una celda muy pequeña y muy pobre, donde comenzó a hacer penitencia y vida muy áspera. Su cama era sobre unos sarmientos, y la comida era de mucha penitencia, añadiendo a esto cilicio y disciplinas. Los padres sentían esto tiernamente, mas no le contradecían, considerando, como temerosos de Dios, las mercedes que en esto les hacía. Perseveró en este modo de vida casi 3 años. Se confesaba muy a menudo, y su devoción comenzó por el Santísimo Sacramento, y así estaba muchas horas delante de él. Y de ver esto, y la reverencia con que comulgaba, fueron muy edificados así los clérigos como la gente del lugar. Así se prepara para los planes que Dios tiene sobre él: oración, sacramentos, penitencia. Y es así como vemos es eficaz todo apostolado, en la soledad y la oración, que es donde Dios se comunica. Este ejemplo, como el de tantos santos a lo largo de la historia de todas las épocas, ha de provocar un cuestionamiento en nuestra vida. Al confrontar su vida con la nuestra, fácilmente la primera justificación que nos brota es decir que eran otros tiempos. Es verdad, pero en todos los tiempos Dios sigue siendo el mismo. Sigue llamando a los hombres y ofreciéndoles su amor e invitándoles a su seguimiento e imitación. También podemos justificarnos diciendo que Él era llamado para una misión especial. Pero es que la vocación de cada persona siempre es especial, porque es la que Dios quiere, y hemos de responderle con una entrega total a sus designios, en cualquier edad en que nos encontremos, en cualquier situación y en cualquier estado, y cumplir toda su voluntad, prescindiendo de la valoración que hacemos los hombres. Dios tiene otros baremos. Hay realidades cristianas que deben ser vividas por todos, cada uno desde nuestro puesto, pero sin rebajar las exigencias que todo amor lleva consigo. Y Juan de Ávila es un ejemplo de cómo debe vivir un cristiano, un sacerdote y un religioso, porque es un testigo y un maestro que hoy tiene mucho que enseñarnos. Al ver el tipo de vida que elige un joven de su edad, de sus cualidades, que podía vivir cómodamente y aspirar a puestos importantes, nos quedamos sorprendidos cuando nos dicen que estos 3 años se dedicó a la oración y a la penitencia. ¿Quién le enseñó la oración que experimentó con los progresos que alcanzó a lo largo de su vida? Dios fue su maestro, y él se dejó enseñar dedicándole todo su tiempo y acogiendo su palabra. Hoy, muchos cristianos, e incluso religiosos y sacerdotes, se lamentan de que no saben orar, o que se les hace difícil o duro el tiempo que a orar dedican, o que no tienen tiempo. Es cierto que las condiciones de la sociedad moderna no favorecen la oración. El ritmo de vida con sus trabajos, sus preocupaciones, y este mundo inmerso en el sonido y la imagen, que tampoco favorece la vida de fe, parece interponerse en nuestro camino de relación con Dios. Pero no podemos engañarnos. La dificultad no radica en lo exterior. Es más profunda y está relacionada con la propia mentalidad. En un contexto intelectual en el que se prefiere descubrir la verdad mediante los intercambios de grupo, convivencias, cursillos sobre temas espirituales, cursos de oración, de liturgia, de ejercicios, en los que se habla pero no se ora,
se hace muy difícil descubrir la verdad que viene de lo alto. La educación en la oración exige una experiencia que trascienda el trabajo de reuniones, convivencias y discusiones, que pueden ser legítimas en su nivel. Pero si queremos orar, hay que entrar en una actitud de silencio, de acogida y pobreza, que permita la revelación de Dios. Cuando se acepta este cambio de plan, se adquiere una actitud de discípulo, y la oración no solo se hace posible, sino irá creciendo en intimidad cuanto más se vaya experimentando. En nuestra época, donde parece que lo relacionado con la oración lo dejamos a la improvisación y creemos que podemos comenzarla sin ninguna preparación, después de haber asistido a un programa de televisión o a un partido de fútbol o a un trabajo que ha requerido mucha atención y preocupación. Es bueno que contemplemos lo que han hecho los grandes orantes. En concreto, ahora, cómo se comporta San Juan de Ávila. Él se recoge en el silencio para mantener a punto el corazón que sólo quiere dirigir a Dios. Recoge todos sus pensamientos y todos sus afectos en el centro de sí mismo para lograr lo que ya decía San Agustín y que él también conocía. Señor, que te conozca a ti y que me conozca a mí. Existen leyes para la oración que no pueden quebrantarse si se quiere encontrar a Dios. La dispersión, la palabrería, el deseo de verlo todo y de oírlo todo, no pueden ser compatibles con el espíritu de oración. Por eso Juan de Ávila se recoge en el silencio de su casa. La soledad material es una condición privilegiada para favorecer en uno mismo el silencio interior. Ya nos lo dice Jesucristo. Tú, cuando reces, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo secreto. Se trata de cerrar la puerta a todo lo que puede separarnos de Dios. Y es que, en definitiva, el lugar de la oración es el corazón. Pero si el lugar de la oración es el corazón, no hay que descuidar las condiciones materiales y psicológicas que la favorecen. No se hace oración en cualquier sitio y en cualquier momento. Hay lugares y tiempos para la oración. El lugar normal para encontrarse con Dios es la iglesia, la capilla, la habitación. San Juan de Ávila nos enseñará cómo hemos de prepararnos si queremos llegar a orar y a avanzar en la oración. Pero lo más importante es lograr el silencio interior, que despeja el corazón y el espíritu de preocupaciones inútiles, amarguras y afectos desordenados. Hoy estamos sujetos a tantos estímulos que nos solicitan por todas partes, que nos resulta a veces difícil la concentración de la atención. Una persona incapaz de conseguir una unidad profunda experimentará siempre grandes dificultades para entrar en relación con Dios y con los otros. San Juan de Ávila, que es un excelente maestro, nos enseñará cómo podemos avanzar en el camino de la oración. Para San Juan de Ávila, la oración es una dimensión fundamental de la vida cristiana, y en concreto, la que se ha llamado oración formal. Es un tema del que se habla mucho y pocos lo cuestionan en la teoría, pero quizá no se practica con la dedicación que conviene a todo cristiano, religioso y sacerdote. Por eso necesitamos conocer cuál ha sido la experiencia de los santos y a qué han dado primacía en su vida para seguir su ejemplo, que en definitiva es el que Jesús practicó y nos enseña. Todos estamos convencidos de la necesidad de la oración,
pero es un tema que de tiempo en tiempo entra en crisis. El peligro puede venir por la falta de valoración de la oración o por la falta de práctica con la excusa de que tenemos muchas cosas que hacer. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cuál es mi escala de valores? Porque todos los hombres tenemos nuestra escala de valores. Tenemos un cuadro de referencia desde el cual muchas veces, sin darnos cuenta, elegimos, actuamos, hacemos unas cosas pero no hacemos otras, y siempre encontramos tiempo para las que nos interesan, para lo que de verdad queremos. Cuando nos planteamos el tema de la oración, de nuestra relación con Dios a lo largo del año, del mes, del día, sentimos la necesidad de dedicarle tiempos largos en la jornada, porque no es lo mismo una oración de 10 minutos que cuando estamos una hora completa. De la misma manera, nuestra vida espiritual nos está pidiendo que un día al mes lo dediquemos a un encuentro solitario con el Señor para revisar, impulsar, crecer en nuestro trato con Dios. Y durante el año es necesario hacer un alto en el camino, dejar todas nuestras actividades y preocupaciones y dedicar unos días por completo a unos ejercicios o a un retiro de oración silenciosa. No podemos imitar a San Juan de Ávila retirándonos 3 años a hacer oración, pero sí podemos dedicar un tiempo del año a una oración más intensa y prolongada. Si no sabemos, para aprender. Si la hemos practicado, pero la hemos descuidado, para volver a encontrar de nuevo el gusto por la oración. Y si vamos por el buen camino, para crecer más en ese contacto con Dios. En la oración prolongada encontramos el límite de nuestras fuerzas y de nuestras posibilidades humanas, y estamos entonces en condiciones de ofrecernos a la acción del Espíritu Santo. Porque, como nos dice un autor espiritual, sólo una cierta experiencia personal de Dios es capaz de oponerse a la tendencia al materialismo en nuestra vida. Sólo ella es capaz de darnos un punto de referencia en un momento en que la fe es severamente criticada. En muchos sectores quizá no es criticada, pero es marginada. Se ignora o no se practica. A Juan de Ávila fue el Espíritu Santo el que le impulsó a realizar la experiencia de oración y penitencia. El mismo Espíritu Santo que vive en nosotros es el que nos impulsa a realizar esta experiencia de oración anual, mensual y diaria. Tendremos que discernir a la luz de Dios cómo tenemos que ser fieles a esta obligación desde nuestra vocación personal o específica. Existe un peligro no lejano a la realidad. En nuestra vida sacerdotal, religiosa o cristiana, de personas comprometidas con la evangelización, puede ocurrirnos que nos entreguemos a la santificación de los demás con menoscabo de la propia. De considerar las verdades de la fe como algo sabido y no como objeto de contemplación personal. De poseer la técnica para hablar de Dios con las personas con las que ejercemos nuestro apostolado y con las que nos relacionamos, y no tener la misma facilidad para hablar con Dios, y más aún, para vivir en su intimidad. De actuar como maestros de oración, olvidándonos de aplicar a nuestra propia vida lo que enseñamos a los demás. En la práctica, las cosas pueden ocurrir así. Se da prioridad al trabajo, que se va haciendo cada vez más absorbente, mientras que los ejercicios espirituales cotidianos, que deberían ayudar a interiorizar y dar sentido al trabajo, se relegan a un segundo plano, aunque se salve la materialidad de dedicar lo que tenemos por obligación. El trabajo sigue acaparando tiempo y atención, y la vida espiritual se va recortando, reduciéndola
a lo que es de obligación estricta, y a veces haciéndose en el tiempo menos tranquilo, o se va descuidando por el cansancio. Mal hecha, nuestra oración litúrgica y personal, que tenemos obligación por vocación o por compromiso cristiano, puede convertirse en carga pesada y molesta, que va despertando cierto tedio o falta de ilusión. El trabajo empieza entonces a aparecer como santificador solo en fuerza de sí mismo, y así lo justificamos a veces. Pero esa actividad, que debería ser medio normal de santificación personal e instrumento de corredención, si fuera reflejo de la vida interior, expresión de amor a Dios y al prójimo, a cuyo servicio ponemos todas nuestras energías, puede convertirse en hojarasca sin fruto. A esto puede sumarse un cierto enfriamiento espiritual por la dispersión ante tantas cosas que nos entretienen y reclaman nuestra atención. La dedicación a la oración prolongada bien hecha, con su torrentera de gracias, proyecta su luz potente sobre nuestra vida. Nos libera de todo lo que puede enfriar nuestra relación con Dios, a la vez que nos comunican una colosal energía para vivir con generosidad nuestra vocación cristiana, sacerdotal o religiosa. San Juan de Ávila, con toda claridad, manifiesta en la práctica de su vida y en lo que aconseja en sus escritos acerca de la oración retirada, que no hay que pretender suplirla acogiéndose a las palabras de San Pablo, en las que dice que hay que orar en todo lugar. Porque esto se da como consecuencia de quien dedica tiempos a estar con el Señor. Pero no suplirá de ordinario a lo que llamamos la oración formal. Es este un peligro en el que frecuentemente caemos para justificar nuestros descuidos en la oración. Expresamente nos dice San Juan de Ávila: os quiero avisar del yerro de algunos que piensan que porque dijo San Pablo hay que orar en todo lugar, no es necesario orar despacio ni en lugar particular, sino que basta mezclar la oración entre las otras obras que hacen. Bueno es orar en todo lugar, mas no nos hemos de contentar con aquello, si hemos de imitar a Jesucristo nuestro Señor y a lo que sus santos han dicho y hecho en el negocio de la oración. Y aún tened por cierto que ninguno sabrá provechosamente orar en todo lugar, sino quien primero hubiere aprendido este oficio en particular y gastado en él espacio de tiempo. Para ver la importancia que San Juan de Ávila daba a este ejercicio de la oración, no tenemos más que ver lo que hacía y aconsejaba a toda clase de personas. Según él, la oración es una verdadera necesidad para todos, y muy particularmente para los sacerdotes y personas que se dedican al apostolado. Basta escuchar lo que le dice a su amigo Fray Luis de Granada. Este le había escrito pidiéndole consejo en su nuevo cargo de predicador general y director de almas. Pues esto es lo que le aconseja San Juan de Ávila. Sea el primer aviso que no se dé a sus hijos espirituales cuanto ellos quisieren, porque a cabo de poco tiempo hallará su alma seca. No se dé tanto a otros que pierda su recogimiento y pesebre de Dios, porque más provecho hará con hablar un poco, si sale de corazón encendido, que con derramar palabras frías acá y allá. A otro predicador, que debía ser jesuita, le escribe: de tal manera aproveche a otros, que nunca pierda su oración mental y recogimiento. Y en esto mire muy mucho, porque he visto algunos que han dado cuanto tenían y se quedaron pobres para sí y para otros. Más imprime una palabra después de haber estado en oración, que 10 sin ella. No en mucho hablar, mas en devotamente orar y bien obrar está el aprovechamiento. Y por eso, así hemos de mantener a los otros como nunca nos apartemos de nuestro pesebre,
y nunca falte el fuego de Dios en nuestro altar. Y así aconsejaba siempre. Podía hacerlo con autoridad quien ya desde su juventud vemos cómo la practicaba. Sus palabras no suenan a hueca teoría, sino a pleno convencimiento de quien ha experimentado lo que el trato con Dios supone en la vida de toda persona. La santidad personal ejerce un influjo palpable en la salvación y santificación de las almas. Cuando hoy constatamos que hay sectores en la sociedad en los que se acusa un ateísmo práctico, quizá nos tendríamos que plantear personalmente cuál es la vivencia que tenemos de la fe, de la oración, de la vida cristiana. Porque siempre que surge un santo en la Iglesia, hace decir a los demás, así se puede vivir, así se debe vivir. Esto es lo que nos enseña San Juan de Ávila ya desde este retiro en el que se dedica a orar y a hacer penitencia. Él ya vive lo que luego diría San Juan de la Cruz en una frase muy sintética pero llena de contenido. Nadie se entrega a una labor de mortificación sin previas ansias de amor. Es el amor el que le mueve a San Juan de Ávila. Su ascética brota de un espíritu que se siente personalmente llamado por Dios y convocado a una relación interpersonal con Él. Así le prepara Dios cuando se abre a la vida. Dios mismo fue su maestro en este largo noviciado. Del ejemplo dado en aquellos 3 años en su casa, quedó en Almodóvar una memoria muy viva. Su oración, su devoción al Santísimo Sacramento, su vida de penitencia, todo esto en un joven de 18 a 20 años, a quien todo le sonreía en todos los aspectos, producía admiración.